Pongo recording, pongo clase anterior, compartir. Quiero saber si están conmigo, porque hice tanto lío. ¿Están viendo mi pantalla? Sí, sí. Sí, gracias. Bien. Entonces, hagamos un mínimo repaso de por dónde vamos. Estamos viendo la unidad de el corazón isquémico. A continuación vamos a ver el corazón insuficiente. Nosotros ahora estamos transitando la unidad del corazón isquémico. Si se bajaron el programa, verán que estamos viendo todo lo que tiene que ver con un corazón que adolece de un mal llenado de sus arterias coronarias, una mala perfusión de sangre. Y estuvimos hablando específicamente de lo que es la patología de isquemia coronaria crónica. La contamos en un contexto crónico, la contamos en un contexto de complicación máxima de esa enfermedad, que es cuando se produce el infarto agudo de miocardio. Contamos lo que nosotros entendemos hoy en día como la forma de aproximación a la situación, a la atención del infarto, en un contexto anterior al infarto, que es el síndrome coronario agudo, cuando el paciente comienza con los signos y síntomas agudos, que si no atendemos a tiempo, se transforma en un infarto, y o es un infarto al cual debemos atender para limitar limitar el espacio dañado, limitar la lesión y limitar que se agrande más la superficie que ya se infartó, la superficie que nosotros ya perdimos. Eso es lo que vimos hasta la clase pasada. También contamos que el síndrome coronario agudo lo dividíamos en dos grandes grupos, con elevación del ST como un signo electrocardiográfico que habla de absoluto, o sea, de un porcentaje de arteria tapada cercano al 100%, es decir, que la oclusión es total, y síndrome coronario agudo sin elevación del ST, es decir, sin elevación del ST en el electrocardiograma, como una situación que nos da un poquito más de tiempo. ¿Qué significa? Que hay una obstrucción, que aumentó la obstrucción con la que ya venía el paciente, pero que nos permite a nosotros instaurar un tratamiento menos invasivo, un tratamiento que nosotros le decimos estabilizador de placa, un tratamiento de acompañamiento, de estabilización del paciente, y después a posterior, cuando toda la situación aguda pase, seguramente se seguirá estudiando al paciente y probablemente interviniéndolo, pero con una situación de no emergencia. Siempre es mejor estabilizar un paciente y después tratarlo que intervenir a un paciente en una situación aguda, ¿no? Claramente exponemos muchísimo más si lo hacemos. Lo que pasa es que cuando tenemos la obstrucción total, que es lo que interpretamos cuando tenemos el síndrome coronario agudo con elevación del ST, amerita, sí o sí, obliga a buscar una forma de desobstrucción rápida, inmediata, o de lo contrario perdemos corazón o perdemos más corazón todavía. Esa es la situación. Después hablamos la clase pasada sobre los distintos tratamientos en ambas situaciones y dijimos que cuando el síndrome coronario agudo era con elevación del ST, con obstrucción total de las arterias, teníamos varias posibilidades para ofrecerle al paciente. A día de hoy, a conocimiento y desarrollo de la medicina de hoy, hablamos de la desobstrucción farmacológica y hablamos de la desobstrucción mecánica, que solamente la mencionamos. Y nos quedamos bastante con todo lo que tenía que ver con lo farmacológico. Hoy vamos a hablar de intervencionismo coronario, que es una forma de ingresar a través de las arterias, a través de un cateterismo, e intervenir directamente en el lugar que está obstruido. Entonces vamos a dar algunos detalles de esa situación en la clase del día de hoy. Sin embargo, yo pongo esta clase a continuación de síndrome coronario agudo, pero quiero contar que en realidad la reperfusión coronaria tiene otras formas más, que lo vamos a ver más al final del curso total, es decir, que tenemos reperfusión coronaria o desobstrucción arterial. Nosotros hablamos de reperfusión coronaria que se puede lograr a través de los fármacos, que lo contamos la semana pasada en contexto de síndrome coronario agudo,
Podemos hablar a través del intervencionismo coronario en hemodinamia, que es lo que vamos a hablar el día de hoy, que se llama angioplastía transluminal coronaria. Ahora vamos a extendernos sobre eso, porque sobre eso es la clase. Y hay otra forma de lograr lo mismo, que es la reperfusión coronaria directamente en quirófano, y que se trata del famoso bypass coronario o la famosa CRM, cirugía de reperfusión miocárdica. Todas formas de decirle lo mismo: bypass coronario, CRM o cirugía de reperfusión miocárdica. Es una situación que vamos a ver al final del curso en la cual nosotros logramos la reperfusión coronaria con otro método que implica llevar al paciente a un quirófano común y abrirlo en una cirugía a corazón abierto, que es como lo máximo invasivo que podemos hacer desde el punto de vista cardiovascular. Por eso que lo vamos a ver al final del curso. Esto para contextualizar la clase de hoy. Entonces, la angioplastía transluminal coronaria es el procedimiento invasivo que se realiza en quirófano de hemodinamia a los fines de lograr una reperfusión coronaria, a los fines de desobstruir una arteria que está tapada, de las arterias coronarias, por supuesto, las que perfunden el corazón, y mejorar la llegada de sangre y oxígeno a ese lugar del corazón que no está llegando en forma adecuada. Ahora bien, quiero aclarar otra cosa también que es importante. La angioplastía transluminal coronaria, nosotros decimos la ATC, para no hacerlo más rápido, las ATC no se hacen solamente en una situación aguda. Hasta ahora venimos hablando de la situación aguda, síndrome coronario agudo. Pero sepamos que los mismos métodos que les podemos ofrecer con las angioplastías se pueden ofrecer en otros contextos no agudos, es decir, en una situación de paciente crónico, pero de forma programada. ¿Cuándo sería esta situación? La misma situación que veníamos contando en la clase anterior. Tenemos un paciente que convive todos los días con su enfermedad de isquemia coronaria crónica, que se acostumbra a ir modificando su vida para hacer menos ejercicio, para exigirle menos al corazón, para para que cuando el cuerpo empieza a trabajar más, metaboliza más, necesita más oxígeno, por ejemplo, en situación de aumento del ejercicio o del esfuerzo, y al paciente le empieza a doler el pecho, se toma el nitrato, se lo pone abajo de la lengua. Es decir, toda esa situación que yo venía contando, sepamos que se puede manejar durante cierto tiempo. Esta es una enfermedad que avanza, que está, aparte, recordemos, que está circunscripta a los hábitos y a las formas de vida de los pacientes. Entonces, poco a poco las arterias coronarias siguen enfermándose, siguen juntando ateromas, sigue perdiendo flujo de a poquito hasta que un día el paciente hasta que un día el paciente ya no puede sostener esa forma de vida, porque cada vez limita más. Esto que yo les decía la clase pasada de la clasificación funcional de la enfermedad, es decir, que el paciente va avanzando en su clasificación funcional, cada vez tolera menos ejercicio e inmediatamente hace dolor. Entonces llega un momento que el equipo de cardiólogos le va a decir, mire, tenemos dos situaciones, tenemos que valorar, decidir dos cosas: o lo entramos en quirófano de hemodinamia en situación programada, con un paciente estable, que es la forma ideal, e intervenimos en hemodinamia, o lo llevamos a quirófano y hacemos un bypass coronario, que es lo que vamos a ver más adelante. Va a depender de varias cosas, ¿sí? Pero siempre entendamos que la posibilidad de hacer una ATC es mucho mejor, porque es menos invasiva, porque no tenemos que dormir al paciente, porque se hace con anestesia local, circunstancial, con una anestesia episódica, lo dormimos al paciente un rato nomás hasta que termine el procedimiento. El hecho de no abrir el corazón, el esternón, la parrilla costal, no suspender
la circulación hacia el corazón y hacia el pulmón, todo eso que sucede en un bypass coronario y que es muchísimo más invasivo y que genera mucho más tiempo de recuperación y por supuesto que expone muchísimo más a los pacientes, no sucede en la angioplastía transluminal común, no sucede en la ATC, no sucede en hemodinamia. Entonces, siempre que podamos, le vamos a intentar ofrecer al paciente esto que es la forma menos invasiva y menos riesgosa en términos de reperfundir las arterias coronarias. No siempre se puede. ¿Por qué no siempre se puede? Bueno, la realidad es que hoy en día todavía no tenemos quirófanos de hemodinamia en todos lados, en todo el país, para todas las personas. Eso es una de las primeras limitaciones importantes, la que tiene que ver con los recursos económicos y de cobertura médica. Y la otra, importante también, y sobre todo más importante, y es la que decide un tratamiento u otro, cuando podemos ofrecerle todo al paciente, tiene que ver con el nivel de la obstrucción y cuántos vasos obstruidos hay. Por ejemplo, si tenemos tres vasos arteriales coronarios principales obstruidos, no se le puede ofrecer ni siquiera los mejores estén del mundo. Es un paciente que por indicación médica va a ir eh, a bypass, a cirugía. Y después se verá, ¿no? O sea, si no es obligatorio llevarlo a cirugía y le podemos ofrecer hemodinamia, veremos. Hay pacientes que en un mismo procedimiento, en una misma entrada a quirófano de hemodinamia, sale con 2 stent, con 3 stent al mismo tiempo, es decir, que se pueden llegar a intervenir varias arterias coronarias en el mismo momento y el paciente salir reperfundido rápidamente en situación programada. Y en situación aguda, volviendo al síndrome coronario agudo, que es lo que veníamos hablando en clase anterior, en situación aguda, la hemodinamia y brindándole a ATC, angioplastía transluminal coronaria, es el tratamiento gold estándar para reperfundir una arteria tapada en un contexto de síndrome coronario agudo. Eso lo hablamos en la clase pasada. Les conté que era lo mejor de lo mejor que le podíamos ofrecer, siempre y cuando lo tengamos disponible rápidamente. Y también les conté de que si había que trasladar al paciente y esperar mucho tiempo, era mejor atenderlo dentro de la institución donde le hicimos la primera atención y simplemente reperfundir esa arteria a través de métodos farmacológicos, iba a ser más seguro e íbamos a perder menos corazón. Eso está súper estudiado. Así que hasta acá un recuento de cuándo, qué, cómo, un tratamiento, otro tratamiento, etc. Entonces, sigamos. Cualquier cosa me hablan por el chat o me abren el micrófono y me preguntan. Acuérdense que está muy bueno cuando las clases... ¡Ay, se me fue! Cuando las clases son dinámicas. Entonces, repaso a intervencionismo coronario, habla de angioplastía transluminal coronaria, que es dilatar la arteria obstruida o estenosada, es decir, que obstruida hablamos de un porcentaje de obstrucción total, estenosada hablamos de un ateroma que fue creciendo y que no está obstruyendo en su totalidad, pero que disminuyó demasiado, por eso se refiere a estenosis, utilizando distintos recursos por medio de un cateterismo dentro del quirófano de hemodinamia. Hoy vamos a hablar de los distintos recursos y los cuidados de enfermería de esta situación de ATC, pre-ATC, post-ATC. ¿Cuál es el objetivo? La mejora del flujo sanguíneo y disminuir las situaciones de isquemia miocárdica asociado a un paciente crónico y o disminuir la isquemia miocárdica, el tamaño de la lesión y limitar que se siga expandiendo el infarto en situación de síndrome coronario agudo. Bien, entonces, ¿de qué hablamos cuando hablamos de ofrecerle distintos métodos de ATC o angioplastía transluminal coronaria? Miren, a mí me gusta mucho, vieron que siempre les digo que está muy bueno que ustedes participen en vivo, que me cuenten sus experiencias y demás. Yo hace rato que venía desestimando, por ejemplo, esta placa, que la volví a poner, la del Rotablator, porque la verdad es que pensé que ya prácticamente no se utilizaba, pero la verdad es que todavía en algunos lugares se está utilizando, y es algo que me vino a contar un alumno en clase anterior, con lo cual es muy lindo cuando ustedes me vienen contando, miren, nosotros todavía usamos esto en mi institución y demás. El Rotablator fue uno de los primeros métodos que se desarrollaron para
hacer angioplastía. Angio habla de vaso y plastía habla de modificación, remodelación de la pared del vaso. Y el rotablator era esto que ustedes están viendo acá en pantalla, una especie de, si se quiere, embolización, es como si fuera un embudo que gira. Alguien habló y quedó tildado. ¿Me querés repetir? No sé si me estabas hablando a mí, ¿eh? Bien, sigo entonces. Entonces, el rotablator, que es esto que ustedes están viendo en pantalla, es una de las primeras, de los primeros métodos que se inventaron, que cada vez se utilizan bastante menos, porque tienen la desventaja de que cuando rompen el coágulo, es esta especie de embudo que llega encastrado al final de uno de los catéteres que se colocan por medio del cateterismo, se ingresa con ese embudo que gira hasta el lugar que está semi-obstruido o obstruido en su totalidad, fíjense que lo pueden ustedes ver acá en mi pantalla, gira a velocidades altísimas y licúa, de alguna manera, licúa esos pedazos, esos tejidos de ateroma, no tejidos, sino esas partes de ateroma, de forma tal que aumenta el túnel, ¿sí? Desarma el ateroma y aumenta la perfusión por ese lugar que estaba semi-obstruido. Hasta acá el rotablator, una de las primeras, de los primeros desarrollos que se hicieron para brindar dentro de quirófano de hemodinamia. ¿Cuál es la desventaja del rotablator? La desventaja es que cuando se rompía, ¿sí?, el ateroma, parte de ese ateroma se diluía en pequeñas partículas y algunas de esas partículas, que quizás no eran tan chiquititas, que no quedaban tan chiquititas, podían migrar e impactar en otro lugar y producir una... No se emboliza más. Bueno, me pregunta Ana. En- a ver, no significa que no, significa que vamos desarrollando, la medicina va desarrollando cada vez métodos que son un poquito más modernos y que tienen mayores beneficios y menores desventajas. Entonces, lo que sucede es que vamos, en la medida que podemos, ofreciéndole a los pacientes los métodos más avanzados. La desventaja era esta, Ana, la desventaja era que licuábamos ese ateroma, pero parte del ateroma podía volatilizarse, por decirlo mal, en realidad, podía desprenderse, licuarse, pero continuaba dentro del canal sanguíneo, dentro del flujo sanguíneo, migraba con el flujo sanguíneo, podía transformarse en un émbolo y a posterior migrar por los vasos e impactar en otro lugar y ser el motivo de que se suceda otro tipo de infarto, por ejemplo, un infarto cerebral. Entonces, los números en cuanto a complicaciones asociadas a la utilización de este tipo de procedimientos eran un poco más riesgosos, entonces se siguió inventando, perdón, se siguió inventando, desarrollando otros métodos, ¿sí? Después de eso aparece la angioplastía con balón, ¿sí? La famosa angioplastía o ATC con balón. ¿En qué consistía el balón? Es lo que ustedes están viendo en pantalla sobre el margen izquierdo de la pantalla. Era hacer un cateterismo dentro de quirófano de hemodinamia. Esto ya les describí cómo se hacía un cateterismo en una de las primeras clases en lo que tenía que ver con diagnóstico. Nada más que acá, por medio de la técnica de cateterismo, se ingresa un catéter y al final del catéter un globo, un balón que ingresa por las arterias en forma desinflada, por supuesto, montado en la punta del catéter. El catéter llega al lugar del ateroma que hay que angioplastiar, al lugar que está estenosado, disminuida la luz, se infla el balón, como lo ustedes están viendo acá en pantalla. Fíjense que se ingresa montado en forma colapsada, en forma desinflada, y una vez que está ubicado la punta del catéter con el balón desinflado adentro del lugar estenosado, se infla ese balón, ¿sí?, de forma tal que al inflarse el balón, aplasta el ateroma contra las mismas paredes vasculares
y aumenta el diámetro de ese lugar que estaba estenosado, con lo cual aumenta el diámetro, aumenta la capacidad de flujo por ese lugar y por supuesto que tenemos un paciente reperfundido, un paciente que tiene mayor afluencia de sangre por ese lugar que estaba estenosado, disminuido. ¿Cuáles son las desventajas o cuáles fueron las desventajas que se fueron viendo con los años? Porque estos son desarrollos que se van probando, uno le va ofreciendo al paciente en función de los desarrollos que hay a nivel médico mundial, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba? Con los años lo que se vio es que como en realidad no se disolvía, como lo hacía el rotablator antes, sino que se aplasta, pero aún queda el contenido del ateroma aplastado contra las paredes, en algún momento ese mismo ateroma empezaba como a recepcionar otras sustancias fibrinógenas, de glóbulos blancos, los lípidos, etc., y volvía a formar el ateroma y volvía a obstruirse de nuevo en los próximos años. Es decir, que le brindaba al paciente una solución muy buena en forma momentánea, pero había un porcentaje muy alto de pacientes que a posterior volvían a reestenosarse. Entonces la medicina sigue avanzando, sigue desarrollando, sigue investigando y así es como aparece la angioplastía con colocación de stent. Entonces, ¿qué es un stent? Lo que ustedes están viendo acá en el costado derecho de su pantalla. El stent es una malla, una red metálica que va a ingresar por medio de un cateterismo adentro del quirófano de hemodinamia. Siempre estamos hablando de intervencionismo coronario dentro del quirófano de hemodinamia. Esta malla ingresa montada en la punta de uno de esos catéteres, colapsada, como ustedes están viendo acá en esta imagen que yo les estoy señalando con la punta del mouse, ingresa colapsada, se ubica en el lugar donde está estenosada la arteria y ahí se infla el balón, que cuando se infla va a ir armando esa red, esa malla, la arma, ¿sí? La extiende y la arma de forma tal que aplasta el ateroma contra el tejido vascular. Simplemente, pero al quedar la malla armada, porque eso ya no se puede volver a colapsar, es una malla metálica, impide que otra vez se vuelva a restenosar. Entonces, esto es el método de angioplastía transluminal coronaria con colocación de stent, que fue superador al rotablator, fue superador a la angioplastía con balón, y a partir de ahí avanzó muchísimo, pero muchísimo los tratamientos con hemodinamia en pacientes tanto programados como con síndrome coronario agudo con elevación del ST. La llegada de los famosos stent. Muchos de nuestros pacientes que son crónicos y que no es que se les tapa una sola arteria, porque esto es una enfermedad sistémica, siempre les repito a ustedes, se los debo haber dicho, que así como tenemos ateromas a nivel de las arterias coronarias, los ateromas se van depositando y formando estenosis en distintos lugares arteriales. No solamente, nosotros acá estamos en el contexto de hablar de esta situación en un curso de cardiología, pero sepamos que esto mismo pasa en otras arterias también. Entonces, el avance del intervencionismo coronario a partir de la llegada del stent fue masivo, fue muy, muy bueno, y como nuestros pacientes son crónicos, muchas veces tienen un stent, dos stent, en una o en dos llegadas a quirófano, en forma programada o en forma aguda o combinado, ¿sí? Un día hacen un síndrome coronario y al año se siguen controlando y requieren colocar otro stent más, con lo cual todo esto es angioplastía con stent. Lo que se vio con los años es que también habían un porcentaje de pacientes menor, pero bastante importante igual, que en más años, es decir, con un periodo de tiempo más largo, pero se volvían a restenosar igual. Es decir, que la malla era superadora del balón, pero no evitaba que en ese mismo lugar pudiera otra vez restenosarse. Ya no sucedía eso dentro de los 2 o 3 años, pero sucedía en un tiempo menor a 10 años. Entonces, la medicina sigue proponiendo tratamientos y aparece el stent liberador de fármacos, el stent liberador de fármacos, que no es otra cosa que
una tecnología de fármaco impactada sobre la red del stent, que tienen la posibilidad de ser liberado en forma prolongada en el largo plazo y que evita que esa misma malla se vuelva a estenosar con mayor placa de ateroma. Hoy en día hay más, yo les podría contar, pero si ustedes hacen una búsqueda bibliográfica en internet van a encontrar, se sigue buscando métodos superadores incluso que el stent liberador de fármacos, es decir, están en estudio en este momento más fármacos para mejorar los stent que tenemos en este momento, porque no existe en realidad el método que sea 100% confiable. Sí hay un método mejor que otro, eso es lo que nosotros podemos ofrecerles, ¿no? Pero bueno, hoy en día, si podemos, el gol estándar o lo mejor que le podemos ofrecer a un paciente ante estas situaciones es una angioplastía con stent liberador de fármaco. ¿De qué va a depender? Va a depender de en qué lugar está, en qué ciudad, qué cobertura médica tiene, y si le cubre o no le cubre un stent liberador de fármaco. A modo argentino, como nosotros tenemos diferencias muy, muy importantes a nivel país de lo que se le puede ofrecer a los pacientes. Hay lugares donde directamente no existen quirófanos de hemodinamia, por lo tanto, lo único que le podemos ofrecer es la administración de fármacos fibrinolíticos y se trabaja con eso y se trabaja bastante bien, por supuesto, con una tasa de fallas importantes o de complicaciones, bueno, ya lo charlamos la clase anterior, y hay muchos otros lugares que van avanzando en la adquisición y colocación de quirófanos de hemodinamia. Eso implica una inversión muy grande en dinero porque sale realmente mucho dinero instalar todo un quirófano de hemodinamia y por supuesto aparte tener los equipos preparados, los equipos entrenados, ¿sí? Para hacer, de cardiólogos intervencionistas para hacer este tipo de tratamientos. E incluso cuando nosotros estamos trabajando en una institución que tiene un quirófano de hemodinamia y que le podemos ofrecer a los pacientes rápidamente el ingreso a un quirófano de hemodinamia y hacerle intervencionismo, la realidad también es que tendremos pacientes a los cuales su cobertura médica les facilita solamente un balón, pacientes que pueden acceder a un stent metálico común y pacientes que su cobertura médica les permite acceder a un stent liberador de fármaco, capaz que en la misma institución, así es como estamos trabajando acá en Argentina. Por ahí trabajamos en una institución, viene un paciente con una cobertura médica que le permite un stent metálico solamente y a veces lo que hacen los pacientes en algunas situaciones es poner la diferencia para acceder al stent liberador de fármaco. Es decir que les estoy contando la variedad o el abanico, el espectro de posibilidades que le podemos ofrecer hoy a los pacientes con los desarrollos que tenemos en Argentina y las limitaciones propias de nuestro país, ¿no? Bien, acá en placa están viendo ustedes un stent, por supuesto que es súper, súper, súper aumentado, con una cámara especial para que ustedes vean cómo ingresa en forma colapsada y cómo se abre y cómo hace este trabajo de abrirse, mantenerse abierto y funcionar como una especie de red metálica que impide que vuelva a estenosarse ese lugar. Entonces acá ven un corte de la luz de una arteria que está estenosada, disminuida por por la formación de la placa ateromatosa, y acá ven cómo el stent ingresa, ¿sí? Se expande y nos deja una arteria con mayor flujo hacia ese lugar donde no dejaba pasar mucha sangre. Esto es un quirófano de hemodinamia, hay algunas fotos de lo que sería un quirófano de hemodinamia. Esta es una mesa de hemodinamia. La mesa de hemodinamia tiene la posibilidad de trabajar y ser sensible, mostrar lo que pasa por dentro del cuerpo del paciente en función de rayos, en función en el caso este que les estoy hablando de intervencionismo, lo que se hace es administrarle medios de contraste a la sangre del paciente, teñir toda la circulación del paciente con estos medios de contraste, que es lo que permite que en la mesa de hemodinamia, si ustedes ven atrás, esta es la mesa, es toda una sola cosa, y atrás hay unas pantallas
¿sí? En estas pantallas se ve esta imagen que ustedes están viendo al costado, donde se gracias a los métodos de contraste. En la imagen 1 se ve claramente señalado por las flechitas cómo la sangre perfunde bien y hay dos lugares específicamente, fíjense, muy cercanos uno del otro, donde no tiñe adecuadamente y eso significa que en esos dos lugares hay estenosis arterial, es decir que no está absolutamente y totalmente bloqueado el flujo de sangre porque fíjense que por debajo de esos dos lugares las arterias que bifurcan y siguen tienen un buen llenado de sangre. O sea que la obstrucción en estos dos niveles no es total, es una obstrucción semi. ¿Qué pasa? Este paciente seguramente fue avanzando en su estenosis y llega un momento donde en situación de reposo no tiene dolor y alcanza con lo poco que pasa de sangre, pero en situación en la que el cuerpo es un poquito más exigido tiene problemas. Esta es una visualización del mismo paciente post colocación del stent y se ve que se ha reperfundido absolutamente en dos lugares, no están ninguno de los dos lugares obstruidos, es decir, que se le ha colocado dos stents y fíjense cómo ya no se ven más esos lugares estenosados y conservamos el flujo y nos aseguramos que ante una situación en particular en la que se ha sobreexigido ese corazón, pueda ser suficiente lo que les llegue. Bien, hasta acá los distintos métodos, estuvimos hablando hasta acá, esto es una especie de repaso de los distintos métodos de angioplastía transluminal coronaria o las famosas ATC que le podemos brindar hoy a un paciente con síndrome coronario agudo o con obstrucción semi en situación programada en un paciente crónico. ¿Qué pasa con nuestros roles de enfermería? Pre-ATC y post-ATC. Entonces vamos a hablar sobre eso, específicamente sobre los cuidados de enfermería. Como todo paciente que vamos a mandar a quirófano, este es un paciente que vamos a preparar de forma muy similar. Es un paciente que idealmente tiene que estar en ayunas, vamos a estar hablando en contexto programado. El paciente va a estar en ayunas, en algunas instituciones se interna el mismo día, ¿sí? Porque tiene un horario y se interna un par de horas antes, en ayuno, tiene que tener la vacunación antitetánica como con cualquier procedimiento quirúrgico, se le va a hacer un baño prequirúrgico institucional con clorexidina, se le va a hacer un recorte del vello inguinal para poder acceder con el cateterismo. Si la forma de acceder es a través de femoral, puede llegar a ser también a través de radial, pero si es en forma femoral, seguramente vamos a tener como parte del protocolo hacer el recorte del vello inguinal, recordar que nosotros no utilizamos o no debiéramos estar utilizando el rasurado con maquinita. Limpieza antiséptica en sucio con Pervinox en el lugar donde se va a intervenir antes de mandar a quirófano. Esto puede variar un poquito en función de si hay o no un protocolo institucional dentro de el lugar donde estamos trabajando. Se le va a colocar una vía periférica permeable también, esto acorde al protocolo. En algunos lugares no se le coloca y se lo coloca directamente el anestesista dentro del servicio de hemodinamia, por eso quiero aclarar que puede haber pequeñas variaciones. Ropa de quirófano, camisolín, gorro, gotitas en los pies, todo lo que ustedes ya saben. Historia clínica, consentimiento informado y los estudios previos, todos preparaditos para que el paciente vaya a hemodinamia. Todo esto mismo que nosotros le decimos, preparación del paciente que va a ir a intervencionismo coronario, si es en el contexto agudo de un síndrome coronario, se hace exactamente lo mismo, pero todo muchísimo más rápido, porque nosotros estamos queriendo ganarle tiempo para ganar corazón o conservar corazón. Accesos posibles por los cuales se puede hacer el cateterismo para la angioplastía. ¿Se acuerdan que en clase anterior, cuando hablamos de métodos de diagnóstico, yo les dije que había distintos tipos de cateterismo? Acá estamos hablando de un cateterismo que tiene que ser sí o sí arterial, es decir, que requerimos ingresar, hacer este cateterismo por un medio arterial. Se puede en otros contextos hacerlo por medios venosos, pero es para estudiar o para otras cosas, para electrofisiología, por ejemplo. Acá estamos hablando que tiene que ser arterial, los métodos pueden ser a partir de radial o femoral, las formas de ingreso, a ver qué me está escribiendo Ariel, donde trabajo, el 95% de las ATC son vía radial, ahí y en la placa anterior decía femoral, tratan de no usarlo por tema de contaminación. Bueno, ahora
vamos a hablar, Ariel. ¿Qué pasa con eso? Está bastante discutido, ¿eh? Bastante discutido. Pero está muy bien. Está muy bien, gracias, Ariel. Sí, no sé si tanto por un tema de contaminación. A ver, desarrolle, diría la profesora. Entonces, formas de ingreso del cateterismo puede ser por arteria radial o por arteria femoral. Hoy en día, la recomendación es hacerlo por método radial. Es decir, que si estamos trabajando en algunos lugares donde hay mayor actualización y entrenamiento del equipo, porque acá depende mucho del tipo de entrenamiento que haya tenido el equipo también, la elección es arteria radial por sobre la femoral, pero en algunos lugares todavía tengo referencias de que existen equipos que siguen prefiriendo la arteria femoral, que de hecho hace muchos años era prácticamente exclusivo el ingreso a través de arteria femoral. ¿Cuál es la ventaja para el equipo, no para el paciente? Ahí está. Ahí dice Carrillo Mónica, los hemodinamistas nos dicen que ingresan por radial, pero cuando se les dificulta ingresan por femoral. Es tal cual dice Mónica. La realidad es que el grosor de la arteria femoral es muchísimo mayor que el de la arteria radial, por lo tanto es más cómodo. Es más cómodo para los equipos. Por eso les digo que al principio, hace muchos años, prácticamente la mayoría de los equipos hacían prácticamente la totalidad de los cateterismos a través de arteria femoral, porque es más gruesa, porque es más cómoda, porque les permiten mayor capacidad de maniobra con sus catéteres a través de la femoral. La realidad es que hoy está desarrollado muchísimo más y las recomendaciones internacionales son de acceder primero por arteria radial y como dice Mónica, si hay complicación para acceder por arteria radial y no se puede, se accede por arteria femoral, pero la primera recomendación es el intento por arteria radial. La causa de preferir una u otra en realidad tiene que ver con la exposición del paciente si algo sale mal. Si tenemos una pérdida de vaso, o sea, si tenemos una rotura, un aneurisma, y cosas que pueden pasar sobre la arteria femoral, la complicación del flujo de sangre va a ser hacia una pierna completa. Imagínense que el riesgo de perder una pierna es muchísimo más grave que el riesgo de perder una mano, con lo cual son métodos invasivos, no suelen haber complicaciones graves, pero si hubieran complicaciones graves que pusieran en juego la capacidad de perfusión, se prefiere que sea sobre una mano y no sobre un miembro inferior completo. Entonces, ese es el motivo real por el cual se prefiere la arteria radial que por sobre la femoral. Te digo sobre todo, Ariel, por el tema que me mencionaste, la contaminación. Es importante el tema de la contaminación, que yo ya lo mencioné anteriormente, en función de decidir una arteria radial o femoral cuando hablamos de monitoreo de tensión arterial invasiva. Acá no nos juega en contra la contaminación, porque en realidad esto es un método entro y salgo de muy poquito tiempo y como mucho de introductor unas horas, no mucho más. Así que hasta acá desarrollamos un poquito el tema de por qué uno u otro. Entonces, vamos a hablar de los cuidados de enfermería post-hemodinamia. Hasta acá estuvimos hablando. Ariel levantó la mano. ¿Qué me querés contar, Ariel? Abrime el micrófono y háblame. Genial, profe, increíble que sea por prioridad a una, dice. Eso de la manito era de antes, no sé por qué quedó, no lo puedo sacar ahora. No, por ahí lo vi, y aparte lo vi recién ahora. No, Bueno, no, le decía que bueno, que me parece que sea increíble esto de que sea por priorizar una pierna y no una mano. O sea, nunca había pensado, nunca me había puesto a pensarlo de esa manera, digamos, ¿no? Pero miren, sí, ahí en donde yo trabajo casi todos son radiales.
excepto algún que otro caso muy específico. Por ejemplo, la semana pasada llegó una señora también con un Supra ST de urgencia, un infarto bastante importante. Como llegó fue hemodinamia porque justo el hemodinamista estaba por ahí, pasando por ahí, y lo agarramos. Y cuando llegó, llegó con la radial, con un vendaje compresivo y con un introductor femoral. Entonces yo pregunté, ¿qué pasó? Dice, no, lo que pasa es que entramos por la radial, pero cuando quisimos pasar por el callado aórtico, vimos que también estaba estenosado, así que tuvimos que salir de la radial y entrar por la femoral. Y ahí, ahí le pusieron 3 estenas a la señora, por suerte al otro día se fue de alta, pero bueno, le quedaron los dos lados agujereados. Claro, bueno, sí, sí, pasan cosas, por supuesto. Yo, sumando a lo que cuenta Ariel, y esto es una cuestión anecdótica, pero para que veamos, o sea, la posibilidad de que algo salga mal y que se pierda una mano puede suceder, está descrita, de hecho, en la bibliografía. Yo, en particular, lo vi una sola vez, pero para ese paciente es el 100% de la mano. Y así todo, tengo que decirles que es preferible que sea una mano y no una pierna, digo, ¿no? En cómo afecta a la vida de una persona la posibilidad de la pérdida de un miembro. Entonces, ahí a lo que... Yo lo vi una sola vez y en una mano, y después lo vi una segunda vez que se logró salvar la mano. Y no pasó a mayores, pero se comprometió, hubo que llamar a cirugía vascular, revascularizar esa mano, o sea, digamos, cuando pasan cosas, como todo método invasivo, son técnicas que tienen un porcentaje de falla. A veces tiene que ver con el equipo que está interviniendo y a veces tiene que ver con la anatomía, porque la anatomía de las personas no es exactamente igual en todas las personas, ¿no? También hay que decirlo a esto, no se trata solamente de la experticia, el entrenamiento y demás que tengan los equipos. Sí les cuento que hace muchos años, yo soy enfermera vieja, como esto arrancó por lo que tiene que ver con lo femoral, en una época todos se sentían más cómodos, la mayor parte de los equipos se sentían más cómodos con la femoral, ¿sí? Y después fue avanzando el entrenamiento y todo lo demás, los médicos iban a hacer fellow a Estados Unidos, volvían con más entrenamiento, y bueno, las cosas fueron avanzando. Bien, sigamos. Entonces, cuando el acceso del cateterismo se hace por arteria radial, como dijo el compañero Ariel recién, el paciente va a volver de hemodinamia con el acceso radial, con una compresión, es decir, que en el mismo quirófano de hemodinamia retiran los catéteres luego del procedimiento y le van a poner un método compresivo para que nos sangre esa arteria y a nosotros nos va a llegar un paciente despierto, con tendencia a la somnolencia probablemente, pero despierto, estable, con su corazoncito ya reperfundido en un 100%, que eso es una maravilla. Nos van a contar si le pusieron un stent, 2 stents, 3 stents, nosotros lo vamos a recibir, lo vamos a poner en la cama, vamos a acomodarlo en la unidad, le vamos a poner como hacemos siempre, le vamos a poner una canulita de oxígeno a bajo flujo para simplemente acompañar y sostener un poquito con oxígeno que está medio dormido. Vamos a hacerle un electrocardiograma de control, lo vamos a monitorizar y aparte vamos a chequear el estado de la mano y del vendaje que traiga. Entonces, ¿qué tipos de vendajes compresivos tenemos? También, como siempre les digo, va a depender mucho en qué tipo de lugar estamos trabajando. No será lo mismo si estoy trabajando en un hospital público con recursos bastante más limitados. Seguramente el vendaje compresivo va a ser algo parecido a esto que están viendo ustedes en la primera foto, que es simplemente una serie de gasas doblada en 4 para disminuir la capacidad de apoyo y circunscribirla un poquito más limitadamente al lugar del acceso radial, al lugar que se intervino. Por arriba de eso, un vendaje de tipo, se me está por escapar porque me da el Alzheimer, una venda... me sale camiseta, pero no, ya me están interpretando ustedes, ¿no? La venda común, la que es fija, firme, de gasa. Si a alguien le sale, me lo cuenta porque ahora se me escapó el término. Por arriba, una venda, ¿sí? A ver qué me dice ahí. Se me escapó.
Ah, y o cinta de tela, ahí está, y cinta de tela. PIM, perfecto, gracias. Esa es la primera fotito la que ustedes ven acá. Cuando hablo de cinta de tela, la cinta gruesa, la de tela gruesa, gruesa, no la de la otra. El otro tipo de vendaje compresivo es esto que ustedes están viendo acá, que en realidad es un dispositivo, una muñequera, se infla. Voy a sacar me gustaría, a ver si para que se vea, ahí está. Ahí les abrí un poquito la pantalla para que vean. Es una muñequera eh, transparente que se le infla justo la parte que va a ir a comprimir el sitio radial. Y se infla con un manguito, con una jeringa muy similar a lo que ustedes ven en los tubos endotraqueales. Exactamente igual al que ustedes ven en tubo endotraqueal. ¿Cuál es la ventaja de este tipo de muñequera? La ventaja es que comprimimos específicamente el lugar que queremos comprimir, es decir, no comprime toda la muñeca, entonces puedo como tener más control de que haya buena perfusión al resto de la mano, porque solo comprimo ese lugar, y es transparente, con lo cual yo puedo ver el sitio de punción y cómo está, cómo sigue evolucionando. A ver si puedo volver a la pantalla completa. Pantalla completa, chat, muy bien. Por supuesto, claramente estamos hablando de un dispositivo con otros costos económicos, así que no en todos los lugares vamos a poder estar ofreciéndole este tipo de muñequera. Entonces lo que hacemos es simplemente la otra que les estamos diciendo al lado. Cuidados de enfermería en estos pacientes, entonces vamos a chequear la mano, vamos a chequear el pulso, la temperatura de esa mano y de la mano contraria para evaluar en espejo. Siempre que evaluamos pulso y temperatura, en función de lo vascular, tenemos que chequear en espejo de los dos lugares, ¿sí? Para estar seguros. Seguramente va a venir con un aumento del edema y con la sucesión de las horas va a aumentar un poquito más. Entonces lo que vamos a hacer es colocar ese brazo arriba de una almohada, ¿sí? Más alto que el resto del cuerpo, como para favorecer un poco el drenaje y la vuelta, ¿sí? De circulación de esa mano. Vamos a chequear si hay un hematoma y si vemos, constatamos que hay un hematoma, es bueno circunscribirlo con un lápiz, una lapicera o un marcador, de forma tal que podamos ver si el hematoma avanza. Y durante las siguientes horas, el paciente va a tener la mano comprimida, pero vamos a tener que ir descomprimiéndosela en forma secuencial y de a poquito. Claro, si tenemos el dispositivo este del medio que yo les estaba mostrando, que es un dispositivo más avanzado, la descompresión es una genialidad porque simplemente lo hacemos con la jeringa sacándole un poquito de aire. ¿Quién lo hace y cómo? Va a depender mucho de los protocolos de la institución, ¿sí? Los lugares donde yo he trabajado, siempre la descompresión de la mano la hace el equipo de hemodinamistas que vienen cada tanto al servicio, chequean la mano y lo evalúan. En algún otro lugar lo hacen los cardiólogos que quedan de guardia y no los hemodinamistas, así que puede variar un poquito en función del lugar donde estamos trabajando. También vamos a hacer nosotros la valoración, como enfermeros, de la perfusión de esa mano, que ya les dije, pulso y, ¿cómo es que se llama? Y la temperatura de la mano. Y también usamos mucho el oxímetro de pulso, que es lo que nos va a mostrar si tenemos buena llegada, aparte de la coloración. La realidad es que el paciente viene ya con dolor sobre esa mano, justamente porque le está faltando una perfusión adecuada, entonces vamos a seguir chequeando el dolor, que no aumente, vamos a chequear el color de la mano, que no se ponga morada, que no se ponga azul, que no se ponga cianótica, y si alguna de estas cuestiones pasa, aumenta mucho el dolor y la mano se pone más cianótica, vamos a avisar al equipo de cardiólogos y ellos verán de descomprimir ellos rápidamente o esperar al hemodinamista. Hay muchas situaciones, y pues no es lo mismo si tengo el equipo de hemodinamia detrás de la puerta que si lo tengo en otro piso o en guardia pasiva y se fueron a su casa. Pero esto tiene que ver con los cuidados de enfermería en esta situación. Ahora bien, dijimos que otra forma de acceder, de acceso del cateterismo era a través de la arteria femoral. ¿Qué sucede con este acceso? Es absolutamente distinto. En el acceso femoral, el paciente va a volver a nuestra unidad con el introductor colocado, es decir, que no se lo van a retirar en hemodinamia. El introductor va a quedar colocado dentro de la arteria femoral alrededor de 3-4 horitas.
de control para controlar que no se restenose, para controlar que no sangre y sobre todo hasta tanto podamos tener una mejora del coagulograma del paciente. Me olvidé yo de decir que en hemodinamia, aparte de los métodos de contraste que se le colocan para poder visualizar y hacer este procedimiento, también se les coloca heparina a estos pacientes. Entonces, como el acceso femoral es muy grueso, no se retira rápidamente el introductor hasta que no estemos seguros de que el coagulograma del paciente volvió a la normalidad, es decir, que se revierte medicamentosamente la administración de heparina y nos tenemos que asegurar de que el paciente puede volver a hacer un tapón en ese lugar cuando retiremos el introductor. Esta es la causa por la cual el paciente vuelve con el introductor colocado. ¿A qué le hablo con introductor? Esto que ustedes están viendo acá en pantalla en esta foto, ¿sí? Es decir, el paciente va a volver con esto, que va a estar tapado, por supuesto, esto es una foto a los fines de educativos, simplemente, pero el introductor es esto que ustedes están viendo, que es el mismo tipo, un introductor muy similar a los que nosotros conocemos para colocar marcapasos transitorios, ¿sí? Es bastante similar. Es de grueso calibre, se le llama introductor porque justamente su grueso calibre permite que a través de ese lugar, por este agujerito, ingresen los catéteres, los distintos catéteres que tienen que ir a intervenir el corazón, y tiene también una circulación colateral, por el costadito, ¿sí? Tiene un catéter de circulación colateral, que es este que se ve medio llenito o con restos hemáticos. Bien, entonces, vuelvo a repetir, el introductor va a quedar 3 o 4 horas, así nos llega al paciente, recibimos al paciente de la misma manera que describimos recién en el caso de la femoral, nada más que en este caso lo que vamos a hacer de diferente es tratar de inmovilizar la pierna para que este introductor que va a estar colocado estas horas no genere daño sobre esa vasculatura, porque ahí podemos provocar una de las complicaciones asociadas a este procedimiento, que es que se rompa, que se abra, que tengamos un sangrado, una hemorragia asociada al introductor movido adentro de la arteria femoral. Así que los cuidados de enfermería, aparte de todos esos que dijimos que son los comunes a la recepción del paciente, van a ser inmovilizar la pierna. En la realidad, en la práctica, todos nosotros sabemos que no se puede inmovilizar la pierna. Si el paciente la quiere mover, la va a mover igual. Entonces, esto implica educarle al paciente, al familiar que se va a quedar con el paciente, decirle, recuerde que la pierna no se debe mover, no se va a sentar hasta que no le retiremos el introductor, tiene que estar planito, a lo sumo le ponemos una almohadita para que esté más cómoda su cabeza, pero no vamos a doblar la ingle, es decir, que no lo vamos a poner en una posición de semifowler o fowler, sino que lo vamos a dejar a 90 grados. El introductor va a estar, por supuesto, con un apósito cubriendo esa situación, pero le vamos a explicar que no lo tiene que tocar y que no tiene que mover doblar la rodilla, porque eso va a incidir y va a mover el introductor adentro de la arteria femoral. Otra cosa que solemos hacer es semi-inmovilizar la pierna con una sábana, por ejemplo, que podemos poner a la altura de la rodilla y a la altura del pie, sobre todo, porque siempre digo, si el paciente quiere mover la pierna, la va a mover. Entonces lo que hacemos es, sobre todo porque por ahí el paciente medio dormido, todavía medio bajo los efectos de algún resto de anestesia, puede ser que se olvide y medio dormido vuelva a mover la pierna. Entonces, como le ponemos una fajita, una sábana en forma de faja sobre la rodilla, ya el paciente tiene como el primer obstáculo ahí y recuerda que no lo tiene que mover. Sobre todo a los fines de recordatorio, porque la verdad es que la contención 100% sobre la pierna no se logra. ¿Qué tenemos que mirar apenas recibimos nuestro paciente con introductor? Si hay o no un hematoma, y después tenemos que controlar eso. Si tenemos un hematoma, lo delineamos otra vez con marcador, como dije hace un rato, y lo vamos a ir controlando secuencialmente, porque el riesgo de que ese sitio genere un sangrado es bastante alto. Es una de las complicaciones más comunes que tiene, es que empieza a sangrar por los costados. No es de lo más común, pero después de muchos años me ha pasado algunas veces, entonces la idea es darnos cuenta a tiempo, y si es así, casi siempre tiene que ver con una mala metabolización de la heparina. Entonces lo que hacemos es simplemente administrar eh, medicación antagonista, ¿sí? Medicación antagonista. La que administramos nosotros es protamina, conocido, bien.
Por supuesto que si dijimos que había que controlar el estado de perfusión de la mano, imagínense cuánto más tenemos que controlar el estado de perfusión de los miembros inferiores. Entonces, control de los pulsos, pedio, tibial posterior, etcétera, control de la temperatura de ambos pies, del que está intervenido y del otro en espejo también para contraste, y eso nos va a posibilitar de que si hay un taponamiento, si hay una obstrucción sobre el lugar que está siendo intervenido y que tiene todavía el introductor, nos demos a cuenta y podamos dar la pauta de alarma al equipo rápidamente. Entonces, sigo con los cuidados de enfermería, post hemodinamia ya como que voy terminando a ver cómo estoy en tiempo, no me quiero pasar. Ah, no, estamos bastante bien. Llegado el momento, cuando se decide que el paciente está en condiciones de que se le haga la retirada del introductor, el rol de enfermería va a ser el de preparación de ese paciente, preparación de la retirada y asistencia al médico que lo va a hacer. En algunas instituciones, en la mayoría, lo hace el mismo hemodinamista o alguien del equipo de hemodinamistas, sobre todo si tienen residentes que hacen guardia, y en alguna otra institución, quizás más chica, que no tengan residentes o que no tengan un equipo de hemodinamia a las 24 horas, puede ser que lo haga alguien del equipo de cardiología que está dentro de la unidad coronaria. Entonces, como enfermera, preparo la bandeja y preparo al paciente. Le explico al paciente lo que vamos a hacer, me preparo en la bandeja y en la bandeja tengo que tener gasas, apósito, antiséptico, bisturí, porque el introductor tiene 2 o 3 puntitos que tenemos que cortar y retirar, un método para realizar el vendaje compresivo. Tengo 2 métodos más utilizados, hay un tercero, ahora les voy a decir, para realizar la compresión del sitio de punción femoral. Imagínense que si tuvimos varias horas a nuestro paciente con el vendaje compresivo sobre la arteria radial, muchísimo más cuidado y control tenemos que tener sobre la arteria femoral. ¿Por qué? Porque el introductor es de grueso calibre y la arteria femoral es de mucho flujo. Entonces, tenemos que asegurarnos de que haya una compresión adecuada y un taponamiento adecuado de ese lugar, o nuestro paciente puede tener serias complicaciones asociadas a hemorragia de esa femoral. Tipos de vendaje, entonces, también, todo depende de cuáles son los recursos económicos donde estamos trabajando. El vendaje compresivo más barato se realiza con cinta adhesiva, la de tipo tela, que es más fuerte y más seguro el entramado, y simplemente el médico va a hacer la compresión en el lugar con una sucesión de gasas, una sobre otra, primero doblada en 4 y después no, para tratar de delimitar más específicamente el lugar, la compresión sobre el lugar arterial. Y el otro vendaje es este que, miren, yo se los puse acá una fotito, que es un vendaje compresivo que se llama, la marca más conocida es Tensoplast, hay alguna otra marca alternativa, y es, para los que nunca vieron, una especie de vendaje elástico que se tensa pero se estira, y del otro lado tiene adhesivo, es decir, que es una mezcla entre un vendaje elástico más un adhesivo. Es un mix entre venda elástica y tela adhesiva. Y tiene la gran ventaja de que le permite un poquito más de flexibilidad que no lo tiene la cinta adhesiva. Entonces, como enfermera, vamos a preparar al paciente, le vamos a contar lo que va a suceder, vamos a preparar la bandeja y vamos a llevar todo esto. Nos vamos a colocar en la bandeja, aparte de la forma o el método de compresión que haya en la institución o que se utilice en la institución, nos vamos a llevar una solución fisiológica, la vamos a colgar en paralelo con una tubuladura nueva, y nos vamos a llevar una ampollita de atropina, jeringa y aguja, etcétera, en nuestra bandeja por las dudas, y ahora les voy a explicar por qué. A ver si agrando otra vez la pantalla. ¿Están ahí conmigo? ¿Me están escuchando? ¿Alguien que me cuente si me está escuchando? Me quedé sin... Sí, profe, acá estamos, se escucha bien. Gracias, gracias. Entonces, todo eso es el rol de enfermería. Otra cosa importantísima es que
en lo que tiene que ver con la monitorización del paciente, vamos a hacer un monitoreo de la presión arterial más seguido. Es decir, normalmente nosotros en un paciente estable no le estamos tomando la presión muy seguido porque el paciente está estable, pero lo que vamos a hacer durante todo este procedimiento es tomarle la presión por lo menos cada 5 minutos. ¿Por qué? Y esto tiene que ver con el porqué de la solución fisiológica, la atropina y todo lo demás. El médico, cuando retire el introductor, lo que va a hacer es cortar con el bisturí los puntitos, va a retirar el introductor, como es de muy grueso calibre y genera un agujero importante sobre la arteria femoral, lo que va a hacer es una compresión manual, puño dependiente, es decir, con el puño por sobre la gasa, por sobre el sitio de punción, va a apretar muchísimo, con mucha fuerza, y lo que suele suceder en un porcentaje bastante alto es una estimulación de un reflejo vasovagal por estimulación sobre el vaso, que puede hacer que nuestro paciente se nos descompense momentáneamente, pero puede el paciente hacer una hipotensión severa, una bradicardia severa, se puede transpirar entero, todo producto justamente de esta situación. Son unos minutos nomás, pero es bastante común y tiene que ver con el nivel de compresión sobre la arteria femoral. Por eso es que nosotros, es importante que asistamos en este procedimiento, en el de retirada que hace el cardiólogo, y nosotros vamos a haber ajustado la toma de la tensión arterial para darnos cuenta de que algo está pasando con el paciente antes de que ya haga todos los signos. Vamos a mirar la frecuencia cardíaca, la tensión arterial y vamos a ir viendo cómo responde a esta situación. Les quiero decir que la bibliografía dice que la compresión manual, cuando es la retirada de un introductor femoral, tiene que ser de por lo menos entre 15 y 20 minutos de compresión fuerte con el puño sobre la arteria femoral. Con lo cual, si se hace adecuadamente, porque también hay que ver eso, ¿no? A veces uno no lo ve los 15 minutos o los 20 minutos, uno ve mucho menos, pero sepamos que si se hace adecuadamente, las chances de que el paciente haga un suceso de estos es bastante alta. Entonces, ¿cómo me doy cuenta? Porque baja drásticamente la presión arterial, baja drásticamente la frecuencia cardíaca, mi paciente se me transpira todo, ¿sí? Es decir, tengo signos de bajo gasto grosos de golpe, entonces, ¿qué hacemos? Habitualmente expandimos un poco con solución fisiológica, por eso nosotros ya nos vamos preparados con eso, y es muy probable que si hubo bradicardia le administremos atropina para levantar rápidamente esa frecuencia cardíaca. ¿Sí? Atropina, ampollita endovenosa, la que está en el primer cajón del carro de paro. A posterior, cuando finaliza el momento de compresión, ayudamos al médico a colocar el vendaje compresivo de forma tal que va a quedar como en esta foto que yo les estoy mostrando acá, ¿sí? Este es un vendaje compresivo de tipo elástico, similar al de marca Tensoplast, ¿sí? Entonces, fíjense que esto que se ve sobresalido es justamente las gasas una sobre otra sobre el sitio de punción, y estos son las vendas de tipo elástica. Este mismo vendaje, si no tenemos Tensoplast por una cuestión de costos, se hace con cinta adhesiva de tela. Ariel, ¿ustedes usan cinta adhesiva de tela? Estamos complicados en este momento de Argentina con muchos recursos, eso me queda clarísimo. Sí, 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 profe, de tela y bueno, si es radial, le ponen un bajalengua y lo hacen girar, le hacen tipo torniquete y se lo dejan ahí. Entonces después cuando hay que ir aflojándolo, directamente abren un poquito, sacan el bajalengua y ya queda más flojo, pero dejan todo el vendaje. Y el que es femoral, así como la foto, tal cual, solo que le ponemos peso nosotros. Sí, sí, sí. Le ponemos 3 o 4 oficios de 500 ahí que hagan peso y se los dejamos un rato. Gracias, Ariel. Perfecto. Sí, lo tenía en la placa anterior, pero les quería mostrar cómo quedaba en la foto. Posterior al vendaje compresivo, va a estar el paciente por lo menos 3 o 4 horitas más con un peso de alrededor de 1,5 kilos, ¿sí? Sobre ese lugar, es decir, que va a tener el vendaje compresivo seleccionado sobre el lugar del sitio de punción, más el vendaje, perdón, más el peso local. ¿Cómo ponemos el peso local? Bueno, también depende. Si estamos en un lugar con recursos y protocolos, simplemente hay unos pesos hechos con unas bolsas con arena que son diseñadas para ese motivo. Y si no, si estamos trabajando en un lugar donde esto no estamos
no tenemos esos recursos, lo que hacemos los enfermeros es unir por lo menos 3 sueritos de 500 o alguno que tengamos más grande y hacemos el peso en forma casera, manual. Yo siempre les digo, ¿no? Con plata o sin plata la cosa, porque Argentina da para todo, tenemos de todo en todo el territorio nacional, ¿no? Diferente disponibilidad de recursos económicos. El paciente va a estar con esto 24 horas y al día posterior se le va a retirar el vendaje compresivo. Eso ya es algo que no interfiere el cardiólogo, lo hacemos en enfermería. La retirada es otro tema, porque por ejemplo el vendaje de tipo tensoplast es un vendaje que pega mucho, que lastima. Retirarlo, sobre todo por el tipo de piel que hay en ese lugar, ¿no? La sensibilidad de la piel. Entonces, esto es importante. Cuando nosotros hacemos la asistencia de la colocación de este tipo de vendaje al cardiólogo, ayudarle en, cuando pase las cintas cortadas de vendaje, de poder retirarle nosotros, ayudarle en retirar la bolsa escrotal a un costado, el vello púbico y todo eso para que no quede agarrado y todo lo demás, porque los pobrecitos pacientes sufren un montón simplemente porque nosotros quizás no pudimos tomar esos cuidados. A ver, se me fue el chat, a ver si alguien había preguntado signos de qué. Ay. ¿Signos de qué durante la compresión manual? Signos de reflejo vasovagal, esto que acababa de repetir, que pregunta Edith, esto que acababa de contar hace un ratito, de que el paciente puede hacer hipotensión severa, bradicardia severa, ¿sí? Signos de bajo gasto. Eso era lo que querías que te repita, no se habrá entendido bien. Si baja mucho la bradicardia y la tensión arterial, el paciente va a estar mal perfundido, entonces se transpira, puede haber mucha perspiración profusa y demás. Por eso es que les cuento lo del tema de que nosotros ya vamos y nos colgamos una solución fisiológica, una tubuladura libre, chequeamos tener en buenas condiciones un acceso venoso periférico por si lo necesitamos. Y otra cosa también, es de buena práctica cuando ya tenemos experiencia en esto, los cardiólogos también, si vemos que el paciente viene volando bajito sobre el límite, o sea, por ahí tiene un valor normal de frecuencia cardíaca, pero está ahí en el límite, como decir 60, 65, o peor, está en 55, es decir, que ya su nivel de tolerancia a todo este procedimiento ya arranca medio bajo en términos de frecuencia cardíaca. A veces algunos cardiólogos tienen como la costumbre muy buena de simplemente adelantarnos a esa situación, administrarle media ampolla de atropina, llevar la frecuencia cardíaca más alta para tener un margen de respuesta de frecuencia cardíaca, y la verdad es que eso funciona muy bien, porque entonces uno tiene un paciente con 55, 60, 65, le pone media ampollita de atropina, lo lleva a 80, 90, 100 y después el paciente tolera mucho mejor, porque si baja un poquito no baja tanto. Ahora, si arrancamos en 50, ya sabemos que vamos a terminar en 20 de frecuencia cardíaca corriendo con el paciente y pasándola mal. Entonces, distintas formas de trabajo que les cuento, ¿no? No en todos lados se va a hacer exactamente igual. Acá les quería contar, yo tengo que buscar una imagen, pero hay otro método de compresión para el caso de cuando se hace femoral, que es una compresión mecánica con un dispositivo que se llama Femostop. Femostop. La verdad que tendría que buscar una foto y agregarla acá porque contarlo es medio raro de contar, pero es como si fuera un cinturón que se coloca sobre el sitio de punción con un aro que se infla con aire y compresiona justo el sitio de punción. Durante muchos años se dejó de utilizar el Femostop porque el riesgo que hay es que se corra
porque es medio aparatoso, es todo como un cinturón, y corrido del lugar puede hacer compresión en el lugar que no tiene que hacerlo y hasta puede llegar a tener problemas. Entonces, muchos equipos de cardiólogos dejaron de usar el Femostop, y yo lo dejé de enseñar en clases, y me pasó hace un par de cursos que un compañero de ustedes en alguna clínica, en algún lugar, me levantó la mano y me dijo, profe, nosotros usamos un dispositivo que se llama Femostop. Y yo digo, uy, pero todavía lo usan. Bueno, por eso me gusta mucho cuando ustedes me cuentan sus propias vivencias. Y bueno, la realidad es que busqué, investigué un poquito y hay lugares, incluso un Femostop un poco más moderno, un poco más evolucionado, pero hay lugares donde se sigue utilizando, es unos Femostop más de ahora. Pero bueno, la verdad es que está un tanto discutido, porque esto que les digo que puede alterar la perfusión de la pierna, ¿no? Entonces hay que estarle muy encima del paciente controlando. Miren, acá puse la foto del Femostop, me había olvidado. A ver si se los puedo mostrar. Miren, acá lo que pasa es que lo van a ver chiquito, a ver si lo puedo agrandar. Ay, lo agrandé demasiado. Acá estaría. Acá hay una foto del Femostop. Estos son un poco más modernos, igual que los que usábamos en mi época cuando yo era enfermera, cuando era enfermera que usaba ese tipo de cosas. ¿Ven? Este sería el aparato. Estoy tratando de que ustedes lo puedan ver. No tengo mi mouse, entonces me cuesta mostrárselos, pero a ver. Uy. Bueno, ¿lo están viendo? Mire, se los voy a correr así porque va a ser más fácil. Sería este aro que ustedes ven, es el aro que en el medio, que se infla con aire. Fíjense que tiene un manguito para poder ajustar el nivel de compresión, y se coloca directamente sobre la parte que queremos comprimir. Y acá a los costados, todo esto es de plástico duro, por eso les digo que es medio aparatoso, acá a los costados se coloca una venda de forma tal que, fíjense, va a quedar algo parecido a esto. ¿Ven que esto es como un cinturón que atraviesa el bajo vientre del paciente, el aro queda sobre el sitio que tiene que comprimir, con el manguito de presión inflamos y medimos la compresión, y acá a los costados va a tener unos vendajes que van a ir atados al paciente. Así es la idea del Femostop. Y después existe otra cosa, que acá en Argentina es bastante más difícil que nosotros lo veamos, y menos ahora con los temas de dólar, importación de este tipo de productos y demás, que son unos dispositivos de cierre arterial. Hay varias marcas, el más conocido, creo que el primero que se desarrolló es el Angiosil, pero después hay otras marcas, ahí les puse algunas, que funciona de esta manera. Miren, esto que ustedes están viendo es un corte transversal de la arteria femoral. Se ingresa, ¿sí?, con este dispositivo que sella el agujerito de la arteria, dicho técnicamente correcto, la arteriotomía, desde adentro, haciendo un ancla con una esponja de colágeno. Se trae con ese dispositivo para afuera, y la esponja, acá no sé si se aprecia bien, pero la esponja es esta, y debajo de la esponja hay un ancla que va a quedar anclado por dentro de la vasculatura arterial, y la esponja va a sellar el agujerito o la arteriotomía. Es un super dispositivo, esto es carísimo, pensar en usarlo acá en Argentina todavía me cuesta muchísimo en términos de costos. Las grandes ventajas de este tipo de dispositivos es que minimiza absolutamente la posibilidad de que el paciente haga una hemorragia, reduce marcadamente el tiempo de hemostasia porque es rapidísimo, es automático en realidad. Cuando retiro todo el dispositivo ya quedó
obturado con la esponja de colágeno, el agujerito. El paciente a las 3 horas está caminando y está movilizándose adecuadamente contra las 24 horas que le lleva toda la otra situación. Y en no más de 90 minutos todo esto cerró y se disolvió la esponja, con lo cual es una maravilla. Es un win-win, como dicen los chicos ahora, dispositivos de cierres arteriales. Sepamos que esto existe, que no es nuevo, que existe hace unos cuantos años, que quizás nosotros no lo vemos acá en Argentina por una cuestión de disponibilidad y por una cuestión de costos en términos de que son compras que se hacen en dólares, porque son hechas afuera, y que tenemos métodos alternativos que funcionan bastante bien. Por eso es que es muy difícil que nosotros lo veamos acá. Bien, por retirada de introductor femoral, vamos a chequear en estos pacientes todo lo que tiene que ver con la recuperación, el monitoreo, electrocardiograma, signos vitales, cuidados de sitio de punción y control del hematoma, es decir, chequear que no agrande el hematoma y todo eso, por eso es importante que si lo vemos en primera instancia lo marquemos. Control de los pulsos del miembro afectado y en espejo, temperatura, relleno capilar de lo distal. Peso local, 2 a 3 horas, 4 horas, perdón, 2 a 3 kilos por entre 4 y 6 horas, reposo por 24 horas y retirada del vendaje compresivo a las 24 horas, todo eso ya lo estuve más o menos diciendo. Algunas fotos de complicaciones asociadas a estos procedimientos. Disección y oclusión aguda de la arteria es una de las complicaciones más graves, ¿sí? Junto con la perforación, porque eso implica una hemorragia y una no perfusión hacia el miembro, por eso es que es mejor radial que femoral. Pseudoaneurisma, esa es bastante más común y de fácil resolución. El pseudoaneurisma, como lo dice la palabra, es un aneurisma falso que es bastante común, incluso en el acceso de tipo radial. Muchas veces está relacionado con que el paciente se haya movido o haya movilizado precozmente el lugar y no le dio tiempo a recuperarse al tejido vascular. Y cuando es así, el paciente se queda internado 2 o 3 días más, se le hacen sucesivos Doppler para ver si evoluciona bien y termina cerrando adecuadamente. Doppler de vasos, ¿no? Y la posibilidad de que que haga una estenosis, perdón, en el lugar donde se hizo la intervención coronaria. Y esto tiene que ver no con el sitio de ingreso, sino con el lugar que se colocó el stent y que vuelva a restenosarse ese lugar, o se hizo con balón o lo que sea. Bueno, siempre dijimos que no existía el método 100% eficaz a largo plazo. Después de muchos años puede haber restenosis. Bueno, hasta acá terminamos con la clase. Están por ahí. Alguien me habló en el chat y no lo vi. Dejar de compartir. Y acá alguien me dijo, Mónica, a lo mejor sería retirar a las 24 horas el vendaje compresivo femoral. Sí, sí, por lo menos 24 horas. Eso es lo que dice la bibliografía. A veces se puede llegar a retirar un poquito antes, pero por lo menos 24 horas y entre 4 a 6 horas de peso local. Cuando hablamos de recomendación de bibliografía, hablamos de un ideal en función de disminuir al mínimo posible la posibilidad de que aparezcan complicaciones asociadas. Por supuesto que todo esto depende de un montón de cosas que después tienen que ver con la idiosincrasia, con los manejos institucionales, ¿no es cierto? Pero sí, esa es la idea. Si le hicimos un cateterismo hoy a la tarde, lo más probable es que esto lo estemos resolviendo mínimo al día siguiente al mediodía. La retirada y todo lo demás. Sí. Bueno, cuéntenme cómo vamos con la clase de hoy. Terminamos si hay alguna duda, me quieren consultar ahora, si no, siempre saben que tienen abierto mi mail para consultarme por mail. ¿Qué más les quiero decir? Terminamos, en realidad finalizamos con esto. Sí, finalizamos con esto la unidad del corazón isquémico y vamos a arrancar la semana que viene, entonces la tercera unidad, que es la del corazón insuficiente, en la cual vamos a estar hablando de insuficiencias cardíacas o fallas de bomba, las distintas complicaciones o extremos de los pacientes con insuficiencias cardíacas y o fallas de bomba, que son el edema agudo de pulmón y el shock cardiogénico. Vamos a estar hablando, por supuesto, como siempre, haciendo hincapié en los cuidados de enfermería asociados a todo esto. Ya habrán visto ustedes que en la actividad integradora hablamos y preguntamos sobre todo, no tanto conceptos teóricos, sino
en qué forma cuidamos a nuestros pacientes. ¿Y qué más? Ahora te contesto, Cintia. Entonces sigo describiendo la unidad anterior. Entonces, insuficiencia cardíaca, falla de bomba, edema agudo de pulmón, shock cardiogénico, balón de contrapulsación, catéter de Swan-Ganz. Todo esto entra en la próxima unidad que arrancamos a partir de la semana que viene. Cintia me dice, luego retirar el introductor y quedando el paciente con el vendaje compresivo, ¿cuántas horas tiene que permanecer en posición supina? Por lo menos las primeras 6 horas a los fines de poder sostener el peso local. ¿Sí? El peso local. Fíjate que no es solo vendaje compresivo, sino que es vendaje compresivo más el peso local de alrededor de por lo menos 2 kilos, dice la bibliografía. Eso implica que tiene que estar sí o sí en posición supina con la pierna estirada y aparte la posición supina le permite que pueda tener el peso local y no se le caiga todo el tiempo a los costados. La verdad es que dependiendo de la anatomía del paciente, a veces se cae a los costados. Yo lo que suelo hacer es ponerle al costado, por ejemplo, una almohada para evitar de que si el paciente sobre todo tiene abundante masa de cuerpo, entonces que le pongo una almohada al costado como para que el peso no tenga tanta tendencia a salirse de ese lugar y caerse al costadito. Y le explico, sobre todo esto hay que hablarlo con los pacientes para que el paciente colabore, es la única chance de que podamos salir digamos, de que todo funcione más o menos bien, porque es un paciente que está lúcido. Esa es la gran ventaja de estos métodos de cateterismo, que los pacientes salen reperfundidos en 100% desde el momento que cruzaron la hemodinamia. Les quiero contar también que hoy hablamos de intervencionismo coronario y apuntamos mucho a un paciente que se realiza este procedimiento en contextos programados, pero también aclaramos de que este es el procedimiento gol estándar para el síndrome coronario con elevación del ST, es decir, con arteria obstruida aguda en este momento, para evitar que se infarte o que se agrande el tamaño del infarto en curso. Entonces, también les acabo de describir pacientes que vuelven lúcidos, muy bien, etcétera, de hemodinamia en contextos programados. Pero si el cateterismo, la colocación del stent, se hizo en el contexto de un síndrome coronario con infarto en curso, sepamos que dependiendo de cuánto corazón hay infartado, a nosotros nos puede volver de hemodinamia un paciente totalmente detonado. ¿Sí? Son distintos contextos, distintas situaciones. Es decir, si yo mandé desde la guardia o desde la unidad coronaria un paciente cursando un infarto con arteria obstruida, con afectación, por ejemplo, de la coronaria izquierda y del ventrículo izquierdo en un porcentaje muy alto, lo más probable es que a mí me llegue un paciente inestable hemodinámicamente, con drogas vasoactivas, e incluso, por ejemplo, no lo sé, con un balón de contrapulsación, ¿sí? Entonces, hay muchos escenarios. Yo acá voy desde el escenario más tranquilo, con un paciente estable, en contexto programado, a un escenario como si estuviéramos hablando de los pacientes que tratamos hasta la semana pasada, en situación aguda puede ser absolutamente distinto. ¿Cómo puede ser que no? Que lo ingresamos con síndrome coronario agudo, con elevación del ST, en forma aguda, dolor, arteria muy comprometida, etcétera, etcétera, y se hizo todo rápido, a tiempo, no llegó al infarto o perdimos muy poco tejido, el paciente sale y vuelve con su stent habiendo reperfundido el miocardio en perfectas condiciones, estable hemodinámicamente. Ese es un paciente que no se va a ir de alta al día siguiente, va a ser un paciente que se va a quedar, pero al día siguiente va a estar haciendo una vida normal dentro de la unidad coronaria, se quedará unos cuantos días más en función de vigilancia y demás de la situación, ¿sí? Pero los escenarios pueden ser muy, muy, muy diferentes, muy diferentes. Si el stent o el cateterismo se hizo en forma programada, el paciente al día siguiente se le retira el vendaje compresivo si fue femoral y se va a su casa. Digamos, no se queda internado más, porque esto fue simplemente un procedimiento programado en paciente potencialmente sano. ¿Alguna duda de lo que hablé hasta acá? Si no, voy cortando la transmisión
y nos vemos la semana que viene. ¿Cómo ven esto? Cuéntenme, ¿alguien me está acompañando? Sí, porque yo los veo. Genial, profe. No, no, todo bien. Todo más que bien. No, generalmente es mayoría de los pacientes que atendemos son así, excepto alguna que otra colocación de marcapaso o alguna que otra CRM, pero porque ya tuvo varios stent, pero es como, no sé, más del 50% de los pacientes que tenemos vienen por esto. Así que siempre viene bien aprender cosas nuevas y refrescar algunas cosas. Bien, gracias Ariel por la colaboración. Las instituciones que instalan un quirófano de hemodinamia, después lo trabajan mucho al quirófano de hemodinamia, ya sea colocando stents y haciendo procedimientos invasivos así, o simplemente usando el quirófano de hemodinamia para estudios, para cateterismo, que solamente son angiografías en vez de angioplastías, es decir, la valoración, el diagnóstico del corazón. Pero la realidad es que a lo que sale en términos de dólares instalar un quirófano de hemodinamia y tener un equipo especializado, después es como que tiene que sí o sí trabajarlo a todas horas para recuperar la inversión que se hizo. ¿Qué quiero decir? Que muchos de ustedes van a tener muchísimo recambio de pacientes, como yo digo, a cama caliente, de pacientes que vienen a hacerse estudios, estudio, mucho de los recursos económicos de las instituciones y las prepagas con las que se está trabajando, que se haga el estudio y la colocación del stent en el mismo momento, es decir, que tienen lo que nosotros decimos banco de stent, es decir, tienen la posibilidad de hacer la angiografía y en función de lo que vean en pantalla de cama de hemodinamia, dicen no, está obstruido, tenemos stent, sí, hay banco de stent, lo cubre y listo, el paciente entró para hacerse un estudio y ya salió con el stent. Que eso sería súper ideal, porque no tiene que entrar dos veces. Ahora, si estamos hablando de un paciente de PAMI, por ejemplo, va a entrar a hacerse un estudio, la angiografía, van a ver que está semi-obstruido, que corresponde hacerle un stent y probablemente no tengan el stent en banco y tengan que pedir la autorización, hacer el trámite y volver a posterior a hacerse otra vez otro cateterismo. Por supuesto que como son situaciones invasivas, la posibilidad de hacer dos en uno es mucho mejor. Bueno, ahí les fui tirando distintos escenarios de todo esto que estuvimos hablando. Los veo la semana que viene, 5:30 de la tarde. Muchísimas gracias por el aguante. Ya les conté todos los problemas que tuve con Edesur y con la luz y terminé acá. Les muestro nuestra aula, una de las aulas, en realidad más que aula, sala de reuniones de la Asociación de Enfermería de ECAF. Así que tuve que venir a dar la clase desde acá y tuvimos algunos problemitas para conectarnos, así que gracias por el aguante, por estar conectados, por participar, por contarnos sus experiencias. Gracias, Ariel, que siempre estás ahí al pie del cañón. Ariel dice el asadito cuando terminemos el curso. Me encantaría. Antes, les cuento nomás, cuando hacíamos el curso en forma presencial, el último día hacíamos examen, corrección de examen, festejábamos todos los cumpleaños, hacíamos comidita, todo junto hacíamos, con la secretaria, con todo. Bueno, la secretaria están en la sala de secretaría, pero hacíamos todo eso. Pero bueno, es verdad, son 4 meses intensivos que nos veíamos todas las semanas, así que después nos terminábamos. Y después nos encontrábamos en algún congreso y era muy lindo, alguien venía y decía, hola, profe, yo hice con usted el curso, no sé cuánto, no sé qué. Solamente les estoy contando de que soy muy vieja. Nos vemos. Muchísimas gracias por estar. Los veo el viernes que viene.